Hola amigos de Jaque Mate, un placer estar con ustedes. Estamos en esta nueva videolectura que ahora ya tiene una videoteca donde podemos consultar varias de las clases que ya hemos hecho, y en nuestra clase habitual de los miércoles, siguiendo con el rumbo histórico que venimos dándole a las clases, y obviamente no para basarnos solo en la historia, sino en las enseñanzas de los grandes jugadores. Hoy vamos a pasar, después de haber visto a Alekhine, quizás tras Alekhine tenemos varios jugadores contemporáneos, pero vamos a saltar a un jugador que tiene que ver con la época. Jugó con Alekhine, jugó con Capablanca, es más, jugó, diría, con todos los campeones mundiales salvo con Steinitz, que fue el gran maestro Miguel Najdorf. Gran maestro nacido en Polonia en 1910 y que luego se nacionalizara argentino tras quedarse en Argentina porque lo agarró la Segunda Guerra Mundial, que no le permitió volver a Polonia. En 1939 todos los jugadores europeos vinieron hacia Argentina a jugar la Olimpiada y no pudieron regresar en barco hacia sus lugares de origen. Entonces se fueron diseminando por distintas partes de América y Najdorf se quedó definitivamente en Buenos Aires, capital de Argentina, y desde allí rehizo su vida, cosa muy difícil estando a muchos kilómetros de su ciudad natal, de Varsovia, y no sabiendo nada. Piensen que en 1939 no había internet y recién el teléfono empezaba a andar, de su familia, quien lamentablemente después se confirmó que había fallecido. Ahí están poniendo que ha jugado unas simultáneas a ciegas en San Pablo increíbles contra 45 tableros o con 46 tableros, y realmente lo de Najdorf en Argentina fue increíble porque ya el ajedrez tenía tradición ajedrecística. Piensen que en 1927, es decir, 12 años antes de que él llegara, ya se había jugado el match Capablanca-Alekhine, pero su llegada, digamos que hizo brotar todavía mucho más la semilla del ajedrez en estas latitudes. ¿Por qué hicimos un poco un salto de Alekhine a Najdorf y nos han quedado unos jugadores en el medio que vamos a recordar en semanas siguientes? Porque hoy 4 de julio se cumplen 10 años de la muerte de Miguel Najdorf. Hace 10 años Miguel Najdorf moría en Málaga, ya que había viajado a Europa para ver unos torneos, y digamos que falleció en Málaga y por supuesto fue traído a Argentina y fue velado en el Club Argentino. Voy saludando a mis amigos y, como dice Ernesto Rondón, Pilnik, que era alemán, se fue a vivir a Venezuela junto con Bolbochán, que en realidad Bolbochán era argentino y muy joven en la Olimpiada del 39. Aparte, don Miguel creó la famosa variante Najdorf, una de las favoritas de varios campeones mundiales, entre ellos Fischer y Kasparov. Entonces, muchos otros jugadores han quedado en Argentina. El gran Erich Eliscases también, que en vez de quedarse en Buenos Aires se fue a vivir al centro de la República, a Córdoba, y todos los grandes jugadores que han salido de Córdoba han salido de la mano de Erich Eliscases. Y, como decía, hoy queríamos recordar a Najdorf porque hace 10 años el club argentino se encontraba de luto, ya que estaban velando los restos de quizás el más grande jugador de ajedrez, digamos, de adoptivo que ha tenido Argentina hasta el momento. Realmente la carrera de Najdorf es enorme. Ha jugado torneo de candidatos, ha jugado infinidad de magistrales,
Y lo que vamos a ver acá, antes que nada, es la partida denominada la Inmortal Polaca, que Najdorf siempre solía mostrar con mucho orgullo, debido a que en ella realizó una obra de arte táctica cuando era muy joven frente al maestro Glucksberg. Vamos entonces a la partida y después vamos a seguir aportando detalles de Najdorf, aunque ustedes saben que en todas las clases lo primero que queremos hacer, más allá de conmemorar a los jugadores, es decir cuál es el principal aporte que esos jugadores han hecho al ajedrez. Y podríamos decir que Najdorf hizo aportes teóricos como la variante Najdorf, nos legó partidas excelentes, pero por sobre todas las cosas nos dio como herencia el amor infinito al ajedrez. Hoy el profesor Eduardo Biaggi me mandó un mail, profesor argentino, quien fuera uno de mis profesores en el club argentino, donde recordaba una frase de Kasparov, que Kasparov dijo sobre Najdorf, que ojalá la mitad de los ajedrecistas en el mundo hubieran tenido la mitad del amor por el ajedrez que tenía Najdorf, ¿no? Creo que esa sentencia de Kasparov creo que resume por sí solo lo que Najdorf quería a este juego. Y por supuesto que con su vitalidad enorme que él tenía, ese amor por el ajedrez lo diseminó por toda América, por todo el mundo y principalmente en Argentina, que fue el país que lo que lo recibió y que lo cobijó en medio de la Guerra Mundial. Vamos entonces a esta partida, la partida Inmortal Polaca, quizás la más grande creación de Najdorf desde el punto de vista táctico. Najdorf de joven jugaba holandesa, después fue uno de los grandes especialistas de la defensa india de rey, y muchos lo consideran uno de los mejores jugadores de india de rey de todos los tiempos, junto con Fischer, Heller y Grigorich. Por supuesto que podemos sumar a Kasparov. Las negras juegan la variante clásica con E6, pero ahora pasan a lo que se llama muro de piedra, o en inglés Stonewall. La idea es pelear el centro de las blancas y tener un muy fuerte punto en la casilla E4, así como las blancas lo van a tener en E5. Es sin dudas un muro de piedra. Las blancas juegan la línea con E3, que es una de las líneas más pasivas contra el Stonewall. Lo mejor contra el Stonewall es el fianchetto con G3, pero por supuesto esta partida tiene unos 70 años y creo que un poco más también, y en esos momentos el desarrollo de la teoría de apertura será muy inferior al de la actualidad. Igual E3 no se puede considerar una mala jugada. Las negras refuerzan el centro, y es muy importante reforzar el centro porque el caballo va a tener un punto fuerte gracias a los peones que lo apoyan. Se desarrollan los alfiles, se hacen los enroques, y la jugada caballo E2 es una jugada, digamos, en cierta medida innecesaria. El blanco tendría que haber jugado B3, alfil B2, y la partida continuaría con buen juego para el negro, pero el caballo se mantendría en el centro del tablero. Este retroceso no ayuda mucho a las blancas. Najdorf sigue con su desarrollo, y la jugada caballo G5 sí podemos decir que es un error, una jugada mala, porque aunque amenaza caballo por E6, deja, primero que vuelve a mover piezas sin haber movilizado todas las piezas que faltan desarrollar, lo cual es una violación a los principios del desarrollo, ¿no? Siempre primero hay que movilizar el alfil, la dama, las torres, y después recién empezar a mover piezas que ya se movieron. Y segundo, que genera un tema táctico que ahora el negro va a aprovechar muy bien. Claro que el blanco creía que esto era imposible. Saludo a Arcángel, por supuesto a Ernesto Rondona, a José Dervis, a Unicornio, a Cárpatos por esta transmisión. Y vamos a ver
una gran partida desde el punto de vista táctico. Las negras sacrifican alfil por H2 con idea que a rey por H2 viene caballo G4 jaque seguido de dama por G5. Si el negro, si el blanco comiera el alfil, entonces las negras ganan un peón. Pero resulta que el blanco esto lo tenía calculado y jugaron rey H1, postergando para más adelante la toma y continuando con la amenaza caballo por E6. También un saludo a Puma Rubén. Las negras juegan caballo G4 y ahora se amenaza dama por G5. Si las blancas en esta posición hicieran caballo por E6, dama H4 es definitivamente ganadora porque hay un ataque de mate sobre el rey blanco. Por lo tanto, caballo por E6 es una jugada inviable, ya que el ataque negro sería definitivamente de jaque mate. Las piezas negras han invadido con mucha velocidad porque el blanco ha jugado caballo G5, que es una jugada descentralizadora y que dejó desprotegido el punto H2, uno de los puntos más débiles del enroque cuando uno justamente se enroca. Hasta que uno enroca, el punto más débil de la posición es el punto F2 o F7, que es el único defendido solamente por el rey. Cuando uno enroca, uno de los puntos más débiles es H7 o H2, que solamente se encuentra defendido por el caballo de F3 o de F6. Glucksberg sacó el caballo de F3 y H2 sufrió las consecuencias. Vamos a ver entonces que el blanco en esta posición juega F4 defendiendo a su caballo y acá Najdorf va a empezar a elaborar un ataque excelente. Dama E8 amenaza pasar la dama H5 y el blanco tiene que hacer G3 para darle salida a su rey, porque si el rey se queda en la columna H y viene efectivamente dama H5, el jaque mate va a ser prácticamente imposible de parar. Las negras pasan su dama y el blanco juega rey G2 como corresponde y empezando a mirar la posibilidad de jugar un oportuno torre H1. En este momento parece que las cosas no van bien para las negras porque ha habido mucho ataque, pero ese ataque ha sido controlado y la situación parece que se va a volcar ahora hacia las blancas. Sin embargo, Najdorf tenía visto esta posición de antemano e inicia una maniobra para movilizar el resto de sus fuerzas muy pero muy interesante. Alfil G1 amenazando dama H2. El blanco prácticamente que está obligado a comer ese alfil, porque si el blanco retrocede con caballo F3, las negras tienen para comer alfil por E3, y si el blanco comiera, caballo por E3 estaría dando jaque al rey, jaque a la torre, y también atacando a la dama. Por lo tanto, alfil G1 es una jugada brillante que obliga a caballo por C1, y ahora la dama entra. Claro que el blanco, tras 15 rey F3, habrá considerado, bueno, tengo pieza de más, voy a jugar dama E2 en las próximas jugadas y no veo qué va a hacer mi rival. Acá Arcángel dice que no siempre es necesario comer el material, es verdad eso, pero ¿qué pasaba si el negro iba a entrar igual con dama H2 o iba a comer alfil por E3? La posición de las blancas se caía a pedazos de todas formas. Creo yo que así como Najdorf tenía prevista ya esta posición, el rival también, y pensó que acá todo se acababa. Pero acá hay algo importante. ¿Cómo debe jugar el negro ahora? Este es un momento importantísimo. Recuerdo que una vez el
El gran maestro Najdorf en un programa de televisión mostró esta partida. Yo era chico y le estaba viendo ese programa. Y él dijo, este fue el momento más difícil porque parece que al negro se le acaba el ataque y el blanco se va a quedar con pieza de más. Dama G2 no sería bueno. Dama G2 me comería en la dama. Dama H1 podría ser una opción. Igual el rey blanco empezaría a emigrar. La partida no es fácil, y en eso estoy de acuerdo con Arcángel, pero el negro tiene que tomar la iniciativa, y ya que entregó una pieza, no está de más entregar otras, con tal de que el rey blanco no pueda zafar de la situación en la que está. Dama H5 podría ser una buena opción y quizás el blanco deba tenerse que contentar con tablas con rey G2, dama H2, jaque, rey F3, dama H5. Caballo E5 es otra opción. Y vamos a ver, pero Najdorf tiene una idea parecida. Excelente lo que dice Ernesto Rondón, no veo bien si algún otro amigo también lo ha dicho. E5 abre toda la posición y la torre empieza a hacerle rayos X al rey, como que también se le da vida al alfil de C8 que supuestamente jamás iba a poder jugar. Fíjense qué notable que el negro amenaza E4 ganando la partida. Por lo tanto el blanco no tiene tiempo de hacer un dama E2 o jugadas así porque E4 es completamente definitiva. El blanco tiene que parar E4 y para ello tiene que comer. Y ahora aparece caballo por E5. El caballo E5 que estaba recomendando José Derbez y otros compañeros de jaque mate, ahora sí tiene razón, pero con el alfil ya abierto para poder entrar. Las blancas tienen que comer única jugada y acá el negro come. Caballo por E5 es respuesta forzada rey F4 y tras rey F4 Najdorf juega caballo G6 y contra rey F3 dispone de tablas con caballo E5. Pero ¿cómo debe jugar el negro ahora? Este es otro momento clave. Dama H1 podría ser una jugada, aunque el blanco podría hacer rey E2 e iniciar su fuga hacia el flanco dama, contando con 2 piezas de ventaja, lo cual no está nada mal. Bueno, vemos que Ernesto Rondón está muy metido en la partida. Caballo E5 sería para repetir movidas, pero F4 es realmente la jugada que pone en funcionamiento a todas las piezas de las negras. Nótese que el blanco tiene 2 piezas de ventaja, pero esas 2 piezas de ventaja no son nada si digamos, si no pueden jugar ni pueden defender a su rey. Y el rey blanco no puede retroceder. Ya en clases anteriores vimos que cuando el rey es sacado por delante de sus peones y de sus defensas, se las tiene que ver solo contra las piezas rivales. Y lo ideal es que el rey retorne rápido hacia su casa, junto con sus piezas, sus peones, para que lo protejan. Pero acá la dama de H2 no permite que el rey pueda volver. Por lo tanto, el rey blanco se encuentra cara a cara contra sus verdugos. Y no hay defensa en esta posición, pese a que el blanco juega y tiene 2 piezas de ventaja. Fíjense cómo el material es relativo cuando el rey está inseguro y cuando las piezas que uno tiene de más finalmente no juegan. ¿De qué sirve tener piezas de más si esas piezas no pueden defender ni contragolpear? Vamos a ver entonces el remate de Najdorf, que si ya la partida es excelente, el remate que viene es mucho más
que espectacular. Las blancas tomaron E por F4 y, como dijimos, el mandamiento es que el rey sea atraído, sea sacado por completo de entre sus filas, y eso se logra con la brillante jugada alfil G4. Si el blanco se va a E3, el negro no solo tiene jaques con torre a E8, sino que primero podría comer la dama y después continuar con torre a E8 o a la inversa, y la posición está definitivamente perdida. Esto es lo que se llama, como bien dice Ernesto Rondón, un sacrificio de atracción, digamos, de atracción o de extracción del rey, ¿no? Cuando digo extracción, sería para extraerlo, sacarlo de sus filas y que esté solo contra todas las piezas rivales. El maestro Glucksberg, que se encuentra irremediablemente perdido, comió rey por G4, casi como con un signo de caballerosidad, y caballerosidad digo para que Najdorf pueda mostrar su obra sobre el tablero. Y ahora caballo E5 es, como dicen algunos, la cereza de la torta, porque termina con la resistencia del blanco. Única jugada F por E5 y H5 da jaque mate, porque entre la torre y la dama, junto con el peón, acorralan por completo al rey de las blancas. Fíjense, el blanco tiene 4 piezas de ventaja y no puede salvar a su rey. Una partida considerada, denominada por algunos, la inmortal polaca, jugada por Najdorf antes de venir a Argentina para la Olimpiada de 1939. Una partida brillante donde el negro gana en tan solo 22 jugadas, dando jaque mate y entregando ni más ni menos que todas sus piezas menores, los 2 caballos, los 2 alfiles. Realmente una partida que demuestra el genio combinativo de Najdorf, que obviamente quizás no tuvo la fama como táctico, la fama de Mikhail Tal o de Garry Kasparov o de Alexander Alekhine, pero que realmente era un jugador de excepción, y esta es una de las partidas que más lo demuestra. Vamos a ir entonces a pasar a otra partida con negras, que es una partida histórica y donde Najdorf va a demostrar también su faceta no solo imaginativa, sino también de investigación. La partida que jugara con Mark Taimanov en el torneo de Zurich del 53 y que le fuera otorgado un premio de belleza. La partida que les comento fue jugada, como les decía, en el torneo de Zurich del 53 y es una de las partidas más brillantes de Najdorf por la siguiente razón. La línea que va a jugar Najdorf con negras, denominada y acá se los anoto, ataque yugoslavo, en la defensa india de rey, fue creación tras esta partida de Miguel Najdorf. Pero esta partida es de 1953. Meses antes se había jugado un magistral en Mar del Plata, en aquellos años en la ciudad balnearia por excelencia de Argentina, que es Mar del Plata, una ciudad muy linda. Todos los años se hacían magistrales donde venían los mejores jugadores del mundo. Y ese año los yugoslavos, Gligoric y Trifunovic, habían jugado una idea parecida con negras y habían perdido estrepitosamente. Najdorf, que jugaba el mismo torneo,
le gustó la idea que habían desarrollado los yugoslavos pese a haber perdido, y mejoró la idea, mejoró las maniobras para las negras, y obtuvo un brillante triunfo frente a Mark Taimanov en el torneo de candidatos que se jugara meses después en la ciudad suiza de Zúrich. Eso demuestra mucho ojo para el ajedrez, muy buena investigación, y cuando digo ojo me refiero a darse cuenta que pese a que el negro había perdido, en esa posición había juego, y que digamos la partida del negro se podía mejorar analizándola. Najdorf lo hizo y consiguió una victoria brillante, y nos va a legar una de las maniobras que hoy día son habituales y que él la inventara en esta partida. Fíjense que esta partida es contra Mark Taimanov, estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo también, y un gran teórico que se encuentra sorprendido en esta partida. Les digo que de ese torneo de Zúrich del 53, ustedes tienen dos libros excelentes. Ahí se los voy a anotar. Dos libros sobre Zúrich del 53. Ajedrez de torneo de David Bronstein, excelente libro, y el otro libro hecho por Najdorf y con fotos de la época es 15 aspirantes al título mundial, con fotos de la época. Ahí pueden ver a Taimanov muy joven, a Najdorf muy joven, a Smyslov muy joven, a Petrosian también muy pero muy joven. Realmente el de Najdorf son 2 tomos, 15 aspirantes al título mundial, y el de David Bronstein es un libro solo y no tiene fotos. El de David Bronstein, el Najdorf sí, pero el de David Bronstein tiene unos comentarios técnicos, tácticos, teóricos, realmente de primerísimo nivel. Muchos lo consideran uno de los mejores libros que se ha escrito en el ajedrez, ese libro de David Bronstein llamado Ajedrez de Torneo, y que tiene ese título, pero en realidad son todas las partidas analizadas de Zúrich del 53, donde también participó David Bronstein. Vamos entonces a la partida. Como dijimos, va a ser una defensa india de rey. Hace un rato acotamos que dentro de lo que son los mejores jugadores de India de rey de la historia, se considera a Fischer, a Kasparov, a Najdorf, a Gligorik y también a Heller. Así que Najdorf está en ese quinteto de los mejores de todos los tiempos. Acá tenemos la defensa india de rey con el blanco en los 3 peones en el centro, y el negro que frena con el peón de D6 y luego va a contragolpear en el centro. Esta es una típica defensa hipermoderna por su concepción, ¿no? El negro, basándose en las ideas que ya hablamos clases anteriores de Reti-Nimzowitsch, deja que el blanco ocupe el centro con sus peones para más adelante atacarlo. Le digo a Ernesto Rondón que se quede tranquilo, que ahora cuando llegue el momento vamos a identificar al ataque yugoslavo que va a venir jugadas más adelante. El blanco elige la línea clásica con caballo F3 y alfil E2, y acá el negro contragolpea con E5, que es el contragolpe básico de la defensa india de rey. Acá las blancas pueden jugar D por E5, pero ese peón el negro lo va a recuperar. Pueden jugar D5 ahora, que sería la variante popularizada como Petrosian. Petrosian jugaba D5, pero como al blanco no le importa que el negro le coma, ya que centraliza su caballo, el blanco prefiere hacer enroque manteniendo la tensión en el centro del tablero. Esta jugada 7 enroque da lugar a que el negro pueda hacer el ataque yugoslavo, y el ataque yugoslavo se configura con caballo C6. Como dice José Derbez, Najdorf fue en su momento el número 5 del mundo, y en ese torneo de candidatos, entró quinto
delante de varios jugadores que después fueron campeones mundiales. Caballo C6 configura el ataque yugoslavo que se da tras D5 y ahora caballo E7. Y acá tenemos que recurrir a Grau, porque acá se están armando las famosas cadenas de peones. Van a ver que el peón blanco va a ir a F3. Y el blanco tiene que remover al peón que detiene al más avanzado propio. Y el negro tiene que sacar su caballo a D7 o a E8 y remover al que detiene al más avanzado propio, que es E5. Fíjense que el negro también tiene su cadena de peones que apunta hacia el flanco de rey de las blancas, mientras que el blanco tiene su cadena de peones que va a apuntar hacia el flanco dama de las negras. Como dice Fischer 83, C5 es una jugada muy importante para el blanco, F5 es una jugada muy importante para el negro. Esto sorprendió por completo a Taimanov, quien no va a desarrollar un juego acorde a su nivel, porque para esa época casi que esto era una novedad teórica, que Najdorf había investigado de meses antes en los magistrales de Mar del Plata. Los magistrales de Mar del Plata siempre se hacían a principios de año, ya que acá en Sudamérica es verano, y o sea, los meses de enero, febrero, y Zurich del 53 se jugó, si no me equivoco, hacia julio del mismo año, es decir, unos meses después. Por lo tanto, Najdorf tuvo tiempo de investigar esta posición y mejorarla por completo, con la ayuda de quien fue su analista en ese torneo, y Ernesto Rondón lo nombró hace un rato, el gran jugador que viviera sus últimos años, varios de sus últimos años en Venezuela, en Caracas, el gran maestro Julio Bolbocham, otro recordadísimo gran jugador argentino y que fuera parte de gran maestro, un gran entrenador en este torneo de Najdorf, más adelante de Pano, cuando Pano fuera campeón mundial juvenil y jugara los torneos de candidatos. Así que digamos que esta invención de Najdorf también debe parte a Julio Bolbocham. Realmente una persona con la cual hablé poco, pero lo poco que hablé fue un honor, porque otro de los grandes jugadores argentinos, que en este caso se fue a vivir a Venezuela, donde también vivía Germán Pilnik. El blanco juega caballo E1, porque la idea es jugar caballo D3 y romper con C5. Najdorf saca su caballo y ahora contragolpea con F5. Las blancas tienen que mantener con F3 y ahora se armó la cadena de peones orientada hacia el flanco de dama. Se sigue jugando caballo E1, aunque en la actualidad el blanco suele jugar muy rápido B4 y atacar más rápido en el flanco de dama. Sí, lamentablemente me enteré de Sorokin y después voy a decir unas palabras sobre él, porque también fue otro gran maestro que vivió un par de años en Argentina. Ahora después, al final de la clase, después de esta partida, vamos a hablar unos segundos de Maxim Sorokin, que murió muy joven, el gran maestro ruso. Bueno, ¿qué hace el negro? El negro juega F4. F4 parecería que cierra la posición, pero el negro está armando su cadena para atacar hacia el flanco de rey. Y como diría el gran Aron Nimzovich, del cual hablamos semanas anteriores, lo que hace el negro es trasladar el ataque con su cadena de peones al siguiente eslabón, que ahora va a ser F3. Ahora el negro va a jugar para G5, G4, y ese va a ser el típico ataque yugoslavo. Ataque yugoslavo que se popularizó después de esta partida. Las blancas juegan alfil F2 y el negro se viene con sus peones. ¿Por qué el negro puede tirar sus peones fácilmente en el flanco de rey? Porque el centro está bloqueado. Esa es la clave. Cuando el centro se bloquea, recién ahí uno puede ir a jugar a los flancos con tranquilidad.
Entonces la jugada caballo C6, que provocó D5 del blanco, tiene el mérito de haber bloqueado totalmente el centro. Las blancas juegan caballo D3 para C5, lo cual está muy bien. Y Najdorf empieza a volcar fuerzas para el otro lado. Najdorf quiere atacar por el otro lado. El blanco juega C5, el negro pasa el caballo y el blanco viene a jugar por la columna C, lo cual es correcto porque va a ser una columna que va a abrir. Esta partida, reitero, es de Zurich 1953. Torneo de candidatos. De acá el ganador fue Smyslov y Smyslov después de ahí enfrentó a Botvinnik en 1954. Y tomen nota a la jugada torre F7, porque la jugada torre F7 es el invento verdadero de Najdorf. Lo que el negro no había hecho hasta ese momento en las dos partidas que se había jugado esta posición era pasar la torre por segunda para defender la entrada en séptima del rival por la casilla C7 y poner el alfil en F8 para defender al peón de D6 y jugar torre G7 para apoyar la ruptura G4. Digamos que un reagrupamiento de piezas brillante y que ahora no se nota tanto, pero que un par de jugadas después van a ver que va a funcionar perfecto, casi como si fuera una sinfonía de Mozart. Va a sonar, todo va a estar en su lugar y todo va a ser muy pero muy armónico. Un plan excelente creado por Najdorf y por eso esta partida mereció el premio de belleza. Esta jugada torre C2 es una jugada mala, pero quiero, digamos, disculpar a Mark Taimanov, y yo no soy quien para disculparlo porque Mark Taimanov, que aún vive, disculpen, ha sido un gran jugador de la historia del ajedrez, sino digo que habría que disculpar a Taimanov porque esto que Najdorf le estaba jugando era nuevo, totalmente nuevo. Entonces es muy difícil no ser sorprendido cuando a uno le juega una variante completamente nueva. El blanco debió haber jugado C por D6 y caballo B5. Y vamos a ver que si C por D6 y caballo B5, se toca el peón de A7 y la idea sería eliminar el alfil de C8. El alfil de C8 es el que apoya la ruptura G4. Es un alfil tan clave para las negras como el de F2 para las blancas para hacer C5. Acá ya el blanco hizo C5, pero sería importantísimo para el negro poder comer el alfil de F2 como para las blancas poder comer el alfil de C8. Pero por supuesto, es muy fácil decirlo ahora, cuando esta variante está recontra estudiada y estamos hablando casi 60 años después de esta partida, y es muy difícil en su momento verlo cuando recién te están metiendo la novedad sobre el tablero. Por eso digo que el juego un poco tibio de Taimanov tiene su razón de ser, no en que no era un gran jugador, porque sí realmente lo era, sino en que se vio sorprendido. Najdorf juega alfil F8 y ahora le va a dar paso a la torre. El blanco come, abre la columna C y dama de 2 es otra jugada pasiva. Realmente otra jugada pasiva que le va a dar paso a la torre, pero el blanco tenía que hacer rápido caballo B5. Entonces Najdorf aprovecha, ya que la dama se fue de 1, y mete G4. G4 es la ruptura del negro, y ya el negro está atacando. Todavía no parece que tiene ninguna amenaza, pero ya vamos a ver que tiene muchas opciones de juego de las negras, una vez lograda la ruptura sobre el rey de las blancas. Las blancas pasan su torre, y el negro hace la excelente G3, un sacrificio posicional de peón brillante
que el blanco tiene que aceptar, porque si no acepta, el negro igual va a jugar G por H2 y va a abrir la posición. Vamos a ver entonces cuál es la idea. El blanco come, el negro come, el blanco retoma, y ahora caballo H5 amenaza el alfil y amenaza las entradas por la casilla F4. Fíjense qué conceptual el sacrificio posicional y qué dinámico, ¿no? Entrega un peón para abrir líneas sobre el rey rival. Taimanov juega alfil H2, que no es buena jugada, era preferible alfil F2, pero como dije antes, muy fácil es decirlo ahora, en ese momento era muy difícil. Y ahora alfil E7 amenaza infiltrarse por la casilla G5, con lo cual el negro reaviva el juego de sus piezas. Taimanov juega hábilmente acá caballo B1, disculpen, que parece una jugada sin sentido, pero si ahora el negro jugara alfil G5, que sería una jugada mala, aparece el contragolpe torre por C8, y si el negro come torre por C8, las blancas vuelven a comer y el alfil de G5 está en el aire, con lo cual el blanco ganaría dos piezas por la torre, y la situación podría cambiar a favor de las blancas. Obviamente que ante este recurso Najdorf estaba atento, y contra caballo B1 Najdorf hace alfil de 7 para salir del disculpen, del torre por C8 y amenazar alfil G5. Exactamente, alfil de 7 es la jugada previa. El blanco juega dama E1 y ahora ya el alfil se mete con todo y amenaza a la torre y alfil E3. Las blancas juegan caballo D2 y el negro sigue metiendo piezas. Fíjense, todas las piezas negras se hallan atacando al enroque de las blancas, y el blanco ni siquiera tiene contrajuego por la columna C, ya que lo único que podría hacer sería entrar en C7, nada más que eso. Las blancas jugaron alfil F1 y en esta posición Najdorf sigue el ataque con todo y trae la última pieza que le falta jugar. Todas las piezas negras están al ataque, todas. No queda una que esté sin hacer algo. Hasta el alfil de D7 ahora va a entrar en juego. Las blancas hicieron torre de 1 para jugar caballo C4 y erradicar ese alfil, y el negro con B5 hace un movimiento profiláctico o preventivo de caballo C4. Las blancas intentan con A4, pero el negro no se distrae y en vez de comer el peón, mantiene al peón en B5 para que el blanco no tenga caballo C4. Una de las mejores formas de materializar la ventaja posicional es evitar las contrachances del rival, y caballo C4 era una contrachance seria de las blancas. Por eso A6 viene a reforzar B5. Las blancas comen, el negro hace lo propio, y el blanco ingresa con torre C7 tratando de buscar algo, porque evidentemente necesita buscar algo. Sin embargo, torre G7 recrudece el accionar de las piezas ahora sobre la columna G. Nótese que son pocas las piezas blancas que defienden en comparación con las piezas negras que atacan. La posición de las blancas realmente está irremediablemente perdida. Vamos a ver cómo Najdorf remata esta posición.
el blanco jugó caballo B3, que es una jugada que pareciera no tener mucho sentido, pero tampoco el caballo podía pasar hacia el flanco de rey a defender. Najdorf juega caballo H4 y torre C2 viene a defender la segunda fila. Y ahora aparece el golpe táctico. ¿Cómo debe jugar el negro? Caballo por F3 es una opción, pero hay una opción mejor que caballo por F3. Aunque caballo por F3 puede aparecer después. Y la opción, como dice Atos 06, es alfil H3. La pieza que faltaba entrar al ataque. Brillante, alfil H3. Si el blanco comiera, cosa que no hizo, recibe mate fácil con dama G1, alfil por G1, torre por G1 y a rey H2, caballo F3 mate. Este podría haber sido el epílogo de la partida, pero Taimanov eligió resistir y no comió el alfil. Un muy bonito mate en conjunción de varias piezas. Taimanov jugó dama E2 y ahora aparece la brillante caballo por G2 destruyendo las defensas. Las blancas comen, el negro come y el blanco se ve forzado a comer. Y ahora dama H4 ataca a la dama y amenaza, si la dama se retira, caballo G3 con efectos devastadores. Por lo tanto, el blanco pierde la dama. Si dama E2, caballo G3 gana. Si dama F1, caballo G3 vuelve a ganar la partida. Por ende, el blanco está irremediablemente perdido, pero Taimanov ofrece buena resistencia, lo cual todavía le da más mérito a esta gran victoria de Najdorf. Taimanov entrega a la dama, estaban en apuro de tiempo, había que llegar a la jugada 40. Najdorf come y el blanco ahora trae las piezas para defender, pero caballo F4 el negro sigue metiendo piezas, no para de meter piezas, y es imposible defender esa posición con ese cúmulo constante de piezas que se suman al ataque. Las blancas juegan torre G3 y alfil F2 es una jugada durísima, única torre G4, y ahora dama H3 amenaza dama F1, amenaza alfil por E1 seguido de dama por F3, y la posición es realmente insostenible. El blanco no puede defender todo lo que sucede sobre el tablero, que son múltiples amenazas. El blanco jugó caballo D2, ya que el caballo realmente controla esas dos casillas. Y ahora Najdorf hace una jugada lujosa y clave. Juega primero H5 para que la torre pierda la defensa del peón de F3 y contra torre G5, esta torre que está defendiendo toda la columna G es cambiada. En esta posición realmente la partida se suspendió y Taimanov abandonó sin seguir, pero, o sea, tras la jugada 40 generalmente se suspendían las partidas, se seguían al día siguiente, pero tras torre G8 y los cambios de torre, ya que el blanco debería cambiar porque su torre no tiene defensa, ahora el blanco se halla inerte frente a la amenaza alfil por E1 y dama G2 mate. Creo yo que es una partida brillante, excelente, con una conducción del ataque, diría, pocas veces vista a ese primer nivel mundial, ¿no? Estamos hablando del torneo de candidatos al título del mundo. Una partida que aún el día de hoy se puede encontrar en cualquier manual, en cualquier tipo de clases, se la muestra como el modelo de ataque de las negras en el denominado
ataque yugoslavo. Creación de Miguel Najdorf, aunque quedara el nombre de los yugoslavos Trifunovic y Grigori, que fueron los primeros que la practicaron meses antes. Claro que Najdorf tuvo la viveza de mejorar el esquema y conseguir este triunfo brillante frente a un gran rival como Mark Taimanov. Bueno, este ha tratado de ser el homenaje, el pequeño homenaje dentro de lo que es la evolución histórica del ajedrez, que hoy le quisimos hacer a Miguel Najdorf, que fuera, como dijo el gran maestro Pano, el gran patriarca del ajedrez argentino junto a Roberto Grau. Digamos que esas palabras vengan de Pano, que es otro de los grandes de la historia del ajedrez argentino, creo que nos exime de hacer cualquier otro comentario al respecto. Y diríamos que lo que les debemos todos los que jugamos al ajedrez en Argentina a Najdorf es esa pasión enorme y su gran amor por el ajedrez, el cual nos inculcaba cada sábado desde su columna en el diario Clarín, uno de los más populares de Argentina, cosa que tenía como, digamos, como competencia la columna de los domingos en el diario La Nación, hecha desde Venezuela, de su amigo de toda la vida, Julio Bolbochán, y columna que se llamaba la de Bolbochán. La de Najdorf no tenía nombre, aunque todos decíamos la columna de Najdorf, que era todo el mundo la miraba. La de Bolbochán se llamaba Frente al Tablero. Una columna que también, como la de Najdorf, duró décadas, y que fue referencia inevitable para todos los que jugábamos al ajedrez, y mucho más en la época donde no existía internet y donde los medios de comunicación eran mucho más lentos que en la actualidad. Así que bueno, este homenaje para don Miguel Najdorf, con quien tuve la suerte de jugar 2 veces, tuve la suerte de conocerlo, y también de paso a Bolbochán, de quien más adelante seguramente alguna clase vamos a dedicar, pero hicimos un poco esta alteración en el salto histórico, porque hoy se cumplen 10 años de la muerte de don Miguel, y lamentablemente otro de los jugadores extranjeros que vino a Argentina a engrandecer el nivel y a hacer su gran aporte como persona y como jugador fue Maxim Sorokin, con quien también he jugado en el club argentino y he podido tomar clases con él en el club Gimnasia Esgrima, quien lamentablemente muy joven, con 39 años, falleció en el día de ayer, y digamos haciendo un pequeño parangón con Najdorf, ya que es otro gran maestro que vino a quedarse a vivir en la Argentina unos cuantos años, quería recordarlo y lamentar mucho su muerte a tan temprana edad. Creo yo, me han dicho, en un accidente automovilístico. Si no me equivoco, en estos momentos estaba siendo entrenador de Wroblewski, y aparte de jugar muy bien, tenía conocimientos teóricos y de finales realmente muy vastos, y era otro ejemplo de esos grandes jugadores extranjeros que, como decía, vinieron a Argentina a dar todo lo que sabían, y por supuesto los que nos gusta el ajedrez estamos muy agradecidos hacia ellos. Así que bueno, amigos, espero que hoy se acuerden de Najdorf, de uno de los grandes de la historia, y por sobre todas las cosas un jugador que amó al ajedrez como creo yo que a lo sumo quizás Bobby Fischer fue el único que debe haber amado al ajedrez más que él, pero no creo que ninguno más haya tenido esa pasión por el ajedrez como el viejo Najdorf, como le solían decir, o don Miguel. Así que un abrazo grande para todos, el recuerdo para estos dos queridos maestros, y nos encontramos entonces el próximo miércoles en otra clase sobre la historia del ajedrez, los principales maestros y sus principales aportes al conocimiento que nosotros entre todos estamos tratando de desentrañar. Un abrazo y nos estamos viendo. Adiós.